Ya no se puede mutear porque estamos en vivo. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Bienvenidos a su episodio número 15. Y el día de hoy se integra al podcast Invicto alguien muy especial, un amigo de hace años ya. Él es licenciado en pedagogía. Nos va a estar apoyando haciendo entrevistas muy interesantes. Nos va a estar apoyando realizando podcasts a personas de un grado nivel intelectual, a personas empresarios, a creativos, a las personas que podamos contactar para que no se aburran nada más de mi voz. Y aquí lo tengo con nosotros. Él es el licenciado en pedagogía Alejandro Santana. ¿Cómo estás, amigo? Amigo, pues yo feliz, encantado de nuevamente estar contigo, realmente como tú lo mencionas, hace años que nos conocemos y el que me una a este nuevo proyecto pues realmente me pone feliz, con mucho entusiasmo y pues a darle, aquí estamos para servirles a todos ustedes, encantado de estar aquí en tu espacio. Oye, ¿te acuerdas de cuando iniciamos un proyecto similar hace años? Sí, teníamos ahí una vaga idea de igual hacer este tipo de proyectos de podcast y vender incluso algunas situaciones ahí de algunos cursos, de algunas conferencias. Pero bueno, la pandemia, ¿verdad? Creo que a todos nos desestabilizó totalmente en el sentido de, pues, los planes, proyectos, la manera económica inclusive, pero creo que al final de cuentas estamos hoy en día aquí nuevamente y de verdad me da mucho gusto estar contigo, estoy feliz, entusiasmado de unirme nuevamente a tu proyecto y ver qué tal funciona todo esto. Es que hace falta, ¿eh? ¿Sí crees? Sí. Pues, sí, porque formas diferentes de pensar, tu forma metodológica de pensar se complementa con la mía. Hacemos, es que ya lo hemos hecho, ¿sabes? Sí. O sea, ya lo hicimos. Este proyecto ya lo hicimos llamado streaming. Lo tenemos en el 2019 lo tenemos como streaming. Y hoy en día lo pasamos al formato podcast y te unes a nosotros y está súper bien. Está súper bien la idea de poder entre los dos crear como un nuevo formato. Claro. Darle continuidad a estas nuevas ideas. ¿Y te acuerdas del último tema que hablamos antes de la pandemia? Estábamos hablando de la educación, ¿no? Estábamos hablando un poquito de la educación, la parte social, estábamos muy enfocados en este sentido de qué tanto ha acrecentado la educación y qué tanto ha impactado precisamente hoy en día en nuestra sociedad, ¿no? Es lo que veníamos platicando antes de la pandemia y yo creo que a hoy en día ha cambiado ya. Ha habido un trasfondo totalmente diferente, ¿no? Ya de lo que habíamos hablado hace unos años a hoy en día. Que teníamos problemas, ¿no? Teníamos problemas problemas reales. Sí, que hoy en día atañen mucho a cualquier individuo que se desenvuelve en la sociedad. O sea, realmente ya la parte educativa impacta mucho en nuestra sociedad y se ve influido en nuestro desenvolvimiento, ¿no? En el aspecto académico, personal inclusive, ha habido muchos cambios y yo creo que todos tuvimos este pequeño o esta pequeña este pequeño cambio a raíz de la pandemia. Entonces sí, efectivamente era lo que habíamos hablado en un instante, ¿no? Acerca de esto de qué tanto impacto tiene la educación en nuestra sociedad. Yo te quería hacer una pregunta. ¿Qué significa para ti estudiar pedagogía? O sea, ser pedagogo, ¿qué significa realmente? Como Alejandro lo puede o sea, puede hacer una introspección muy interesante. ¿Qué es para ti la pedagogía? Pues bueno, realmente el área, la carrera, esta hermosa profesión que es la pedagogía, trasciende mucho en el compromiso, realmente en el compromiso y la responsabilidad que tenemos nosotros al hacer este cambio de paradigmas de los seres humanos. Nosotros al final de cuentas estamos formando y forjando seres humanos y que eventualmente cambia mucho este tipo de patrones que vienen ellos teniendo en familia, en sociedad. Entonces yo como profesionista del área de esta ciencia de la pedagogía,
hay totalmente un compromiso y una responsabilidad. Yo creo que todos los profesionistas al momento de trabajar con seres humanos tenemos este compromiso, esta responsabilidad. Entonces es eso, en mi área es así, tenemos este compromiso, esta responsabilidad meramente con seres humanos y cambiar este paradigma totalmente de mentalidades, ¿no? Que hoy en día seguimos teniendo en nuestra sociedad, en nuestro bello país México, ¿no? ¿Qué paradigma es, Ale? Realmente ha habido situaciones, yo creo que inclusive retomando lo que habías abordado en tu podcast pasado, la parte del feminismo, del machismo, hay muchos pensamientos, muchas ideologías que no nos dejan trascender y esos son los paradigmas mentales que tenemos hoy en día en nuestra sociedad. Y entonces ahí entramos nosotros, ¿no? El saber conducir, guiar a nuestros alumnos, a nuestros seres humanos a que tengan este cambio total, ¿no? Porque al final de cuentas, y tú bien lo sabes, en nuestra educación, en nuestro país estamos declinando muy, muy abajo de otros países subdesarrollados, por ejemplo, ¿no? Entonces, es ese tipo de cambios en ideologías, de paradigmas que estamos muy cuadrados también inclusive, ¿no? O sea, esto es, yo supongo que, o quiero dar a entender que es por los conocimientos de las prácticas anteriores que ya vienen de hace años que se siguen aplicando y que no hay actualización en ese tema. Sí, o sea, en la parte educativa sí, o sea, creo que sigue siendo un patrón constante la manera en cómo nos dirigimos con las personas, ¿no? Pero fuera en el aspecto, en el contexto social, seguimos teniendo este tipo de mentalidades arraigadas, no nos deja evolucionar, ¿no? Oye, ¿tendrá que ver con los costos, Ale? ¿Cuánto te pagan una hora en las clases? Pues bueno, aquí ya se sin decir nombres de universidades donde trabajamos. Mira, pues es que realmente, y esto es también para que todo nuestro público entienda cuál es pues el trasfondo de la profesión de la docencia. Va variando realmente. Hoy en día un maestro que está trabajando, porque hay dos vertientes, que está trabajando en escuelas privadas, por ejemplo, la hora está aproximadamente entre 100 pesos. 100 pesos. 100 pesos es lo mínimo, porque puede llegar a más, claro. Entre más preparación tengas, más puedes costear tu trabajo, claro. ¿Hasta cuánto llega? ¿Hasta cuánto puede llegar? Por ejemplo, si con un doctorado. De un doctorado estamos hablando de 300 pesos la hora. 300 pesos la hora. Inclusive 500 hasta más. No manches. Sí. Pero también dependiendo del instituto. Claro, y inclusive tiene que ver mucho los años de experiencia, totalmente. Eso hablando en una escuela meramente privada, o en instituciones privadas, ¿no? Ajá. Pero si nos vamos a lo público, a escuelas públicas de gobierno, el docente hoy en día, sea el área a la que se quiera dedicar, educación básica, media superior, está ganando aproximadamente a la quincena unos 6,000 pesos, más o menos, 6,000 aproximadamente. 12,000 al mes. Exactamente. Obviamente hay docentes, hay ya libres, ¿no? Claro, que tienen doble plaza y ganan un poquito más, pero un poquito lo doble, un poquito, ¿no? O el doble de más. Entonces, sí, okay. Existen estas dos vertientes, ¿no? De las personas que trabajan bajo una institución privada y bajo una institución pública, ¿no? Existen estas dos vertientes que hoy en día el docente pues realiza, ¿no? Si hacemos, por ejemplo, la conversión, ¿está equiparado o es igual lo que gana un docente privado a uno de gobierno? Por ejemplo, si juntamos todas las horas, ¿ahí le va dando o no se compara? Por ejemplo, ¿como en cuánto está la hora de un docente en escuela pública? Tenemos que hacer como la división, ¿no? Sí, o sea, y es que realmente tenemos que conocer muy bien las áreas. Sí. Si hablamos de escuela básica, que lo que es preescolar, primaria, secundaria, no hay un trabajo por hora. Se trabaja ahí en este caso por turnos. Sí. Estás todo un turno en la mañana y un turno en la tarde. Entonces no hay como tal un pago exacto de una hora. Es tu turno y por ese turno, ya sean 6 horas o 12 horas, yo te pago ese total. Entonces hay una diferencia totalmente en docentes que trabajan en escuelas públicas y docentes que trabajan en escuelas privadas. Entonces esa es la diferencia. Ahora, si nos vamos a media superior, bachillerato,
Hay docentes, ahí sí ya cambia la manera del pago y todo esto, ya es por hora, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo. Entonces, ya ahí sí podemos decir que gana, yo creo que se va dando un poquito el maestro de pública con privada en media superior e inclusive superior. O sea, ¿se van dando en costos? Uh-huh, se van dando en costos o, si no me equivoco, también se manejan por plazas, ¿no? O en este caso por turnos. Así es como se maneja hoy en día. ¿Tú crees que, Alex, tenga que ver esta situación con la calidad educativa? O sea, por ejemplo, en un mundo, vamos a abrir el multiverso. Vamos a abrir el multiverso, claro, por supuesto. Supongamos que vivimos en otro universo totalmente diferente, donde sería no 100 pesos, por ejemplo, que te paguen, sino son 200, que es el doble, o sea, y no 6,000, sino 12,000 a la quincena. ¿Tú crees que en el pensamiento de un mexicano, o sea, realmente, ¿tú crees que en el pensamiento de un mexicano sí se esfuerce más por sacar mejor el trabajo educativo que hay? ¿O esto tiene que ver con los valores? O sea, ¿sí será un motivador extra si le duplicas el sueldo a un maestro? Pues fíjate que la mayoría de nosotros que nos dedicamos al área educativa, a la docencia, se supone, ¿verdad? Lo hacemos estamos en otro multiverso, ¿verdad? Tenemos esta necesidad de tener más ingresos, ¿no? Por ejemplo. Okay. Pero está la ética profesional y el amor a la profesión. Ahora, si tú le pagas más a un docente, ¿trabaja más y te trabaja bien? Claro que sí. Entonces, si el docente hoy en día gana, como lo dices tú, en otro universo, el doble de lo que le pagarán, pero por supuesto que el trabajo sería magnífico para todos los docentes hoy en día. De hecho, recientemente, cuando fue lo de la celebración del Día del Maestro, la SEP ya autorizó este pequeño porcentaje a los docentes, a todos los trabajadores de la educación, un porcentaje extra para su sueldo. Y al final de cuentas siempre hubo ese tipo de comentarios de, bueno, no es mucho, no es nada. Otros decían que bueno, al final de cuentas el costeo de un docente hoy en día es bajo, pero siento yo que nuestros maestros de México, habrá a lo mejor diferentes públicos o diferentes formas de pensar, pero hoy en día el docente de México, de nuestro país, lo hace por amor a la profesión, realmente. Y si nos motiva más económicamente, creo que el doble de trabajo sería, pero mejor, ¿no? Tendríamos más interés. Realmente sí tiene que ver el aspecto económico. Ok, sí, suena interesante, porque fíjate que yo cuando estudiaba en la universidad, estudié un caso de una empresa que se llama USA. Esa empresa acá en Atla, que está acá en la empresa está acá, las oficinas y todo, la línea de producción están acá en Atlacomulco. Recuerdo que estaba era muy bajo en ese entonces lo que le pagaban a los trabajadores. Entonces contrataron a una psicóloga organizacional, hizo un experimento, empezó a realizar un experimento. Y ese consistía en que, ¿de qué forma lo podías motivar para que el trabajador hiciera su trabajo sin estrés laboral o con el menos posible de estrés, ¿no? Entonces las investigaciones dieron a que, por ejemplo, les regalaban como bonos les pusieron un cine, ¿no? Muy cerca de ahí de donde trabajan, para que estuvieran con su familia, y les daban bonos, o sea, como de esos, como tickets de cine, para que se fueran a divertir, les daban más tiempo en familia, empezaron a crear y creció así, fue un monstruo, ¿no? Que se hizo y se desarrolló de forma interesante. Aquí vamos con los estímulos, por ejemplo, económicos, ¿no? En esa situación de familia que le pesa mucho a la gente, ¿no? Que, por ejemplo, que son trabajadores, son mano de obra, lo que más le pesa a un trabajador de mano de obra es la familia. Claro. Entonces supieron darle ahí con la familia para que tuvieran tiempo de calidad, ¿no? Eso era lo que apostaba la empresa, les funcionó muy bien en ese aspecto. Entonces, como quiera que sea, pues se necesitaba dinero, ¿no? Era como si tuvieran dinero, pero para poder disfrutarlo en ese punto, ¿no? Y llega un punto en el que si pensamos que la educación podría mejorar invirtiéndole más a esta situación, ¿no? O sea, sí podría, o sea, no lo veo tan lejano, pero también no podemos hablar como por todos, ¿no? Claro. En esta situación. Yo considero que no todos tenemos tienen el mismo pensamiento de, bueno, si me pagan más, pues yo voy a seguir haciendo lo mismo, ¿no? Me vale, ¿no?
tiene que ver con esa situación, ¿no? También tiene que entrar la ética, los valores y bueno. Tú me estabas hablando, Alex, ya para cambiar de tema, me estabas hablando de que la pandemia trajo consecuencias muy graves en educación básica. De hecho, estamos hablando de hacer un proyecto. Ese proyecto va a estar muy interesante porque tiene que ver con procesos cognitivos y esta situación que estamos terminando de ensamblar. ¿Qué fue lo que pasó? Tú que estás metido, por ejemplo, ¿tú viste a tus estudiantes antes de la pandemia, durante la pandemia, que son los mismos, y post pandemia? Claro. Creo que así sí lo podemos. Tú que estuviste directamente con ellos, ¿cómo eran antes? ¿Cómo fueron durante la pandemia? ¿Y cómo regresan a clases post pandemia? ¿Y cuáles han sido los cambios que ha tenido la educación en esta situación? Híjole, pues yo en creo bachillerato, por en ejemplo, bachillerato, en prepa, yo que estoy muy enfocado en nivel preparatoria, el cambio, inclusive la evolución que tuvimos tanto alumnos como docentes, porque también nosotros fue un cambio drástico totalmente en la manera de generar un aprendizaje con tus alumnos. Ajá. Antes de la pandemia, los chicos y también nosotros los docentes teníamos esta incertidumbre, ¿no? Esta duda de, ¿y ahora qué va a pasar, no? ¿Cómo va a ser esta situación de interacción con nuestros alumnos, no? Estaba esa incertidumbre, esa duda, ¿no? Sí. Al momento en que ya empezamos a trabajar de manera virtual, realmente sí fue un trabajo un poco que yo creo que, vuelvo a recalcar, tanto docentes como alumnos costó mucho trabajo este cambio. Adaptarnos, esa sería la palabra, adaptarnos al trabajo en línea, ¿no? Totalmente enfocado en un proceso de contacto, ¿no? De interacción con tus alumnos. Entonces entramos en una zona de confort donde definitivamente ya era algo común y que al final de cuentas lo tomábamos muy relajado, ¿no? Clásico, y no me van a dejar mentir algunos si nos están escuchando, viendo, docentes, alumnos, nada más nos levantamos al 5 para las 8 y rápido la camisita y abajo la pijama y listo, ya estoy, ¿no? Entramos a esa zona de confort, ¿no? De ser de todo más fácil, ¿no? Claro, de todo más fácil. Y después de esta situación viene ya el proceso de unas clases totalmente híbridas, ¿no? Le llamaban, unas clases híbridas donde intercalaban clases presenciales con clases en línea y que al final de cuentas también costó trabajo adaptarnos porque veníamos de una zona de confort donde me levantaba sin ningún problema, daba mis clases y hasta ahí, o el chico, ¿no? Que se quedaba acostado desde su cama, escuchando al docente, ¿no? Sí, nada, se ponían los audífonos y entonces se dormían. Sí, se dormían y ya nada más era el presente y aquí estoy, ¿no? Y ya se olvidaba. Entonces sí hubo un cambio diferente cuando empezaron ahora con el regreso a clases de manera escalonada, así se le llamaba, y que algunas instituciones así lo manejaba o inclusive aplicaba la manera híbrida, ¿no? Que eran unos alumnos en clases virtuales y otros en presenciales. También, y hablando desde mi experiencia, costó trabajo, porque este cambio de paradigma fue un tanto muy difícil, llamada aula invertida, ¿no? Que hoy en día muchos de nosotros conocemos aula invertida, pero que sí costó trabajo totalmente adaptarnos a esta situación de una comodidad, ahora tener este tipo de clases escalonadas, y después de esto, no obstante, llega un momento en el que, ok, la pandemia al momento está estable, pues regresamos con los cuidados necesarios a las clases presenciales. Híjole, hubo nuevamente un cambio, ¿no? Sufrimos tanto docentes como alumnos estos cambios, realmente sufrimos estos cambios y hasta hoy en día nos estamos adaptando ya nuevamente a la nueva presencialidad que hoy le llamamos, ¿no? A la nueva normalidad, nos estamos adaptando. Entonces ha sido difícil ese cambio porque no fue hace 5 años, fueron 2 años donde sufrimos estos cambios y que seguimos todavía teniendo hoy en día ese tipo de situaciones, ¿no? Sí, yo recuerdo perfectamente que cuando regresamos ya al 100 a las clases, a mí me pedían en la universidad que me pusiera como una careta, ¿sabes? Y luego el cubrebocas y luego la careta. Pues no se escuchaba mi voz. Claro. O sea, yo tenía que estar gritando porque eran 2 barreras aquí de voz y sí estaba bien complicado en la situación y recuerdo que al principio llegaba
llegaba muy mareado, porque el cuerpo no está acostumbrado, o sea, yo estaba acostumbrado a hacerlo todo en casa, ¿sabes? Ya tenía todo, ya estaba el desayuno cuando era el receso y luego entraba a la otra clase y ahí mismo y ya no tenía que transbordar, ¿no? A la escuela, y que esto, que el otro, que gasolina, que pasajes, que nada. Y entonces se empieza a convertir en un hábito de muchos años y cuando regresas, realmente sí fue para muchos, literalmente era dormidos, llegar dormidos, sí. o sea, ya a clases presenciales llegar dormidos, fastidiados, cansados, porque ya no estaban acostumbrados a lo que veníamos, ¿no? Entonces, por esa parte, pues sí nos costó trabajo a todos, pero en situación o hablando ya de calidad educativa, sí es una realidad que bajó la calidad educativa con las clases en línea, pero porque los alumnos se dormían y porque se salían de las clases, o la calidad fue porque los medios de hacerlo, o sea, la forma de cómo transmites una clase no te permitía exponer como si fuera presencial. ¿Qué fue? ¿Esto? ¿O fue ambos? Pues mira, qué buena pregunta y realmente es algo que sí tenemos todavía en duda, ¿no? En incertidumbre de qué está pasando porque ya con esta situación vemos muchos alumnos rezagados. Sí. Y como lo dices tú, ¿cuál fue el detonante en el que ellos no aprendieran al final de cuentas como lo fuera en una escuela ordinaria, ¿no? Hay muchas vertientes y yo creo que el público dirá el docente, ¿no? Sí. Porque no tiene esta capacitación o las estrategias adecuadas para proporcionarle un conocimiento a sus alumnos. Los alumnos, dices tú, ¿no? También que es una situación que digan, los alumnos son quienes debían estar en clases poniendo atención y no durmiendo, jugando videojuegos, comiendo, etcétera. Sí. Son muchas vertientes, pero al final de cuentas una de ellas es que no estamos acostumbrados a estar en una nueva era educativa. Esto de las clases en línea no es nuevo. No. Ya se viene trabajando en muchos países esta modalidad. No es nuevo. Sí. E inclusive también aquí en nuestro país también se hablaba mucho la educación de en línea, la educación en línea. Pero no lo veíamos tan cerca, ¿no? Era algo como que, yo creo que el que tomaba clases en línea antes era el que tenía posibilidades, rico. Yo creo que así lo veíamos aquí, ¿no? En nuestro país. Sí. Entonces, cuando llega la pandemia, a todos nos pega, docentes, directivos, alumnos, padres de familia, todos. Entonces, no hay aquí un culpable exacto. Realmente no hay un culpable, sino hay vertientes que contribuyen a que hoy en día el alumno esté arraigado en conocimientos, ¿no? Sí. Tanto el docente que a lo mejor no se capacitó, porque hubo varios docentes que se negaban a esa situación, de decir, ¿y yo por qué voy a dar clases así si estoy acostumbrado al contacto? Sí, claro. Tanto como los padres que no sabían manejar computadoras, ¿no? Sí, ¿te acuerdas? Sí, por supuesto. Maestros estresados porque no sabían cómo manejar esta situación. El Meet, ¿no? El Zoom Meet y cómo hago, ¿no? El clásico, yo creo que los que nos están escuchando, el clásico, cómo, a ver, denme un minuto, chicos, ¿cómo transmito? Y no tiene que ver con la edad, ¿eh? Sí, no, nada que ver con la edad, o sea, sí hay personas jóvenes que no le entienden nada a la computadora, ¿no? Y que son de 25 años y dicen, es que yo no le entiendo, yo nada más sé abrir Word y ya, ¿no? Sí, o sea, vuelvo a recalcar la parte de son varias vertientes que influyen mucho a este rezago educativo que hoy tenemos. O sea, sí se le llama rezago educativo. Rezago educativo. Sí, ¿no? Porque me estabas diciendo, ¿no? Fuera de cámaras me estabas diciendo que tenías o que conocías, por ejemplo, niños de segundo de primaria y que no saben leer, escribir, lo básico, ¿no? Lo básico. Sí, de por sí en nuestro país sufrimos de este tipo de rezago. Ahora con la pandemia, híjole, estamos declinando cada vez más al ir avanzando educativamente. ¿Tú crees que se perdieron 2 años de educación? Sí. ¿Sí? Yo considero que vas a tener más chamba, ¿no? Sí, todos los docentes vamos a tener más chamba, ¿no? Sí. Todos, definitivamente. Sí. No, pero yo me refiero a los que, como nosotros que tenemos un centro que apoyamos extracurricularmente o que somos aparte o afuera del sistema educativo que podemos apoyarlos, ¿no? En el reforzamiento de ciertas áreas cognitivas, esa parte, ¿no? Siento que
que hoy más que nada nos necesita, ¿no? En ese aspecto, Sí. para regularizar todo. Sí, de hecho, por eso unimos fuerzas, ¿verdad, amigo mío? Porque Sí. precisamente por las circunstancias de lo que vivimos en la pandemia, vemos muchos casos desde tu área, la parte psicológica, ¿no? Muchas pérdidas, muchas situaciones de salud mental que realmente hoy en día todos pasamos. Y de este lado educativo también, muchos chicos, niños, jóvenes que están definitivamente en un rezago y que hoy lo que necesitan es esta parte de volver a acompañarlos en este proceso, ¿no? Entonces sí, efectivamente creo que, como mencionas, vamos a tener mucha chamba, pero es Sí. parte de este proceso, es lógico lo que se venía, sí. ¿no? Sí, va a haber trabajo. Ujú. No, y aparte, o sea, creo que no nada más influyó, impactó en esa situación, también la parte económica, o sea, ya si nos vamos a otros temas, los negocios, Ujú. como todos esos temas, ¿no? Que realmente a muchas personas sí te pueden decir como de, yo iba bien, iba todo bien, íbamos creciendo, y de Sí. repente llegó la pandemia y se fue para atrás, tuve que vender mi carro, tuve que vender muchas cosas Ujú. para poder recuperarme económicamente, mi negocio quebró, ya no lo pude levantar, Sí, cosas sí, así, ¿no? sí. O sea, no nada más impactó en una situación psicológica, en una situación educativa, sino creo que también la económica sí estuvo como muy violento, ¿no? En ese tipo, ¿cómo ves? Sí, definitivamente creo que, y yo creo que en todos los países, ¿no? Tuvimos un desliz totalmente económicamente mal, educativamente también, en cualquier sentido, en cualquier área, definitivamente sí influyó mucho esta parte de la pandemia, ¿no? La parte económica, social, inclusive, Sí. de interacción. De interacción hablando. social, claro, de la Sí, salud social. interacción. O sea, creo que cambió muchísimo para bien, a lo mejor, o para mal también, por supuesto. Fíjate que saliéndome del tema, Ale, yo he visto, por ejemplo, ahora que estás en Facebook y ves los videos, voy a cambiar bien radicalmente de tema, pero todos los videos que he visto de delincuencia aquí en México, utilizan ya el cubrebocas. Qué poca, porque sí lo he visto, o sea, Sí. por ejemplo, apenas salió un video, no sé si lo alcanzaste a ver, que fue aquí en Los Portales, aquí en el centro de Toluca, donde se ve que son 3 tipos con cubrebocas que están asaltando a las Claro. personas que van pasando, o sea, Sí. van pasando, llegan, las asaltan, pasa la otra, llegan, los asaltan, pasa la otra, a plenas, creo que eran las 12 del día, Sí. 1 de la tarde, y era lo que estaba platicando justo en el otro podcast con Andrea, donde le decías que esto se puede prevenir, ¿no? O sea, llega un punto en el que sí puedes llegar a prevenir esta Ujú. parte del delito, ¿no? Pero imagínate cómo utilizan eso, o sea, son personas que en su casa ni salen a la calle, no se la ponen, y justo cuando van a cometer un delito se ponen Sí, el bueno. cubrebocas, o sea, que Sí, ya yo creo eso es lo que ya no me gustó, ¿sabes? Sí, yo creo que ya vas caminando por la calle, ves a una persona con cubrebocas, ya no sabes si sí lo No. está utilizando para cuidarse o porque te va a asaltar y no Sí. quieren que veas su identidad. Su identidad, Sí, lo he realmente visto. es algo que, bueno, por lo menos en nuestro caso funcionó para mal, ¿no? Sí, Definitivamente. en este país se utilizó para eso. Sí, O sea, no. aquí en México se utilizó para ese tema, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Y yo creo que inclusive también para el tipo de contacto, ¿no? También tiene que ver mucho, influyó Ahora mucho. ya te acostumbraste Al puñito, ¿no? Al puñito, claro. ¿Sabes? Sí, ya. Eso ya ya no. fue una cosa. Y está bien, ¿no? Sí, o sea, cambia al final de Está cuentas chido. nuestras maneras de interactuar Y con. ya si lo vemos desde un punto de vista como un poquito más obsesivo, Ujú. pues es así como de, imagínate cuántas personas nos saludábamos y no sabíamos qué habían hecho antes, ¿no? De transporte Sí. público, qué habían agarrado, qué habían Claro. levantado, no sabíamos si había limpiado, Sí. cosas así. Y tú le dabas la mano así. O el beso, ¿No? ¿no? Ah. Con la amiga, o algún Sí, sí, sí. familiar, ¿no? Era el beso Ujú. clásico, ¿no? Pero sí, yo creo que al final de cuentas también cambia esa manera de Cambiaron muchas cosas, muchas ¿sí? cosas. Sí, Demasiado, cambiaron muchas demasiado. cosas. Aparte, bueno, de las pérdidas que hubo, ¿no? En ese tema de la situación. Sí, Ujú. totalmente. Oye, ya regresando al tema de la educación, me salí bien feo, ¿verdad? No, o sea, iba de la mano. Iba de la no mano, me es que cuentas. me acordé y me dio mucho coraje, ¿sabes? Esos videos a mí Sí, me dieron hombre. mucho, me perturbaron un buen cuando los vi. Dije, no manches, qué poca madre, 12 del día y las personas pues iban como Sí, a con sus el- trabajos ujú. o como, no sé, como a qué iban.
pero sin importar, o sea, persona que pasaba, persona que asaltaba, ¿no? Y santos degollados. Y dices, no manches, ¿cómo es posible que pueda retomar eso? Pero bueno, ya, regresando. Ale, desde tu punto de vista de la pedagogía, ¿tú cuáles consideras que son los talentos más importantes que hay aquí en México? Bueno, aquí hablando del Estado, ¿hacia qué áreas está destinado México o el Estado a irse? Por ejemplo, áreas de artes, áreas de tecnología, tú que estás dentro de o sea, estudiando la anatomía de un adolescente, hoy en día, porque antes pues era otra cosa, hoy en día, ¿cuáles son sus preferencias de los estudiantes, así como en general, hacia qué áreas se van ingenierías, hacia qué áreas son sus favoritas? Porque pues ellos son el futuro, entonces quisiera ver como qué panorama tienen tus estudiantes. Pues mira, yo creo que me voy a regresar un poquito antes de la pandemia. La parte de las áreas de robótica, de informática, sí. Todas esas áreas son áreas fuertes que los jóvenes hoy en día quisieran trabajar meramente en este tipo de disciplinas. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es un área que hoy en día se está trabajando mucho, ¿no? Los vemos en empresas, ya no utilizan a personas para poder empaquetar, ¿no? Una caja la sencilla. mano de obra. Exacto. Okay. Ya se utilizan totalmente la parte de ciertas ingenierías que se dedican a mejorar, ¿no? Esta parte. Entonces, hoy en día se está viendo mucho esa parte, pero también después de esta situación de la pandemia, lo he visto mucho que jóvenes apuestan al área de la salud. Sí. La medicina es una de las áreas y la enfermería que se está hoy en día demandando más, y lo que es también la criminología. ¿En serio? Sí, yo lo he visto en mis estudiantes, ¿no? ¿Qué quieres estudiar, hijo? Pues bueno, yo me quiero dedicar a ser enfermero, médico, cirujano, criminalista, esta parte, todo tiene que estar englobado en esta parte del área de la salud. Y también, obviamente, a raíz de esto, ya vemos que la situación cambió, la interacción, ya habíamos hablado de esto, pues ya implica e influye mucho que ya los jóvenes apuesten a esta parte de una educación basada en la parte de ciertas ingenierías, ¿no? Sí, claro. Ya es lo que más se ha puesto hoy en día. Ya otras áreas, otras disciplinas, otras profesiones están quedando arraigadas por lo mismo. Nuestro mismo contexto nos exige esto, ¿no? Sí. Ya a lo mejor ya no ocupo tanto un licenciado, un técnico en cualquier área, derecho, por ejemplo, sin denigrar a ninguno. Sí. Pero es un ejemplo, ya no se ocupa mucho, ¿no? Cuando era de las más saturadas, ¿no? Sí, por supuesto. Todo es así de abogado, ¿sabes? Sí, totalmente. Y vuelvo a recalcar, se está apostando mucho por la parte de la salud. Y es lógico, ¿no? Y es entendible hasta cierto punto. Por lo que pasó de la pandemia, ¿no? Por supuesto. Y por lo que se viene, ¿no? Supuestamente. Tú tocaste un tema muy interesante, Ale, hace ratito, donde dijiste que las máquinas empiezan a suplantar al hombre y las máquinas poco a poco empiezan a reemplazar la mano de obra. Esta es una realidad, ¿qué? ¿Cómo lo ponemos? Muy triste, muy ¿qué? Porque pues estamos en un país tercermundista, ¿no? Estamos en un país donde y aún así, yo creo que comparándonos, por ejemplo, México, si te puedas llegar a comparar con otros países, por ejemplo, con América Latina, pues en ciertos países estamos mejor en educación, ¿no? En ese rollo. Pero, espérame, ya sé que estás, ya sé que estás ahí en discusión. México tampoco no lo podemos crucificar y decir, México es malo, no es malo, no tenemos una educación pésima, tampoco pues somos como Cuba y así, ¿no? También hay que ser realistas en ese aspecto. Pero, por ejemplo, yo estaba leyendo un formato de Estados Unidos donde a los chicos les cuesta mucho trabajo estudiar en la universidad, ¿sabes? Sí. O sea, porque es muy cara ya. Mientras que México tiene la oportunidad de tener escuelas públicas en la universidad, Estados Unidos no. Estados Unidos todo es privado, ¿no? Sí, en esa situación. Y las colegiaturas allá en la universidad son
son de que yo creo que te echas unas 3 casas y 2 automóviles de lujo para poder pagar la universidad, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, en ese tema, pues, por ejemplo, acá hay más oportunidad. O sea, encontramos escuelas que no son tan caras, que son accesibles en la universidad. Ya hoy en día, hace 10 años estaba más difícil, pero hoy en día ya puedes encontrar universidades como la que tú trabajas, con la que yo trabajo, que es accesible. O sea, que no está tan cara. O sea, que es una colegiatura y ya tienes un título universitario, Claro. ¿no? Entonces, esto estará poco a poco despejando y estará poco a poco haciendo que más personas se interesen por la educación y la mano de obra ya vaya quedando poco a poco obsoleta con tanta máquina que están metiendo los ingenieros. ¿Qué onda? ¿Cómo ves tú ese punto de vista? Si hay una suplantación de la máquina por el hombre, o vamos a seguir, todavía va a haber mucha mano de obra todavía al final. ¿Cómo lo ves tú? Es una situación real que está pasando ya. Sí. Y que no está tan lejana. Ya lo vimos, lo experimentamos con la parte de esto de la pandemia, con las clases virtuales. Entonces, sí, o sea, nos van a suplantar. Puede, o sea, ¿qué crees que sea un profesor llegando a este punto, robótico, te hago este comentario, ¿no? Un software, un maestro de filosofía me comentaba, sí. ¿no? Nos hacía esta reflexión, chicos. ¿Creen que un robot suplante a un docente y nosotros, no, ¿cómo crees? No, o sea, no, se ve lejano esa situación y si llegara a pasar no va a ser lo mismo, etcétera. Sí. Llegamos a esa reflexión con este maestro de filosofía, ¿no? En mi carrera. Y conforme vas pasando los semestres y vas viendo este cambio totalmente, te vas dando cuenta que, híjole, ese futuro que veamos lejos, ya lo estamos viviendo. Entonces, yo no dudo en que tarde que temprano a lo mejor sí seamos suplentes, pero, ojo, también nos exige prepararnos más. Porque claro, obviamente no podemos comparar una máquina con el ser humano, eso nunca, está claro. Nunca. Pero sí va a haber ciertas áreas en donde a lo mejor nosotros tengamos que prepararnos más, nos va a exigir más. Entonces este cambio ya se está reflejando, ya se está viendo. Sí. Pero definitivamente también sirve para bien porque al final de cuentas nos va a exigir más preparación. Por supuesto que sí. Uh-huh. ¿Sabes dónde me di cuenta, Ale? Por ejemplo, tuve un problema con una tarjeta de crédito. Tuve un problema y tuve que llamar al banco. Entonces intenté llamar y también tuve problemas con mi conexión de internet. Y es otra empresa totalmente diferente. Intenté llamar. Y ya hay una máquina, o sea, ya hay una máquina que me dice, o sea, ¿dónde tiene el problema? ¿En el internet o en la telefonía? Y ya le dices, el internet. Ok, ¿cuál es cuéntame? O sea, la máquina me decía, cuéntame, ¿cuál es el problema que tú tienes? Y yo, es que es intermitente al momento de estar transmitiendo una clase en vivo, ¿no? O dar una consulta psicológica en vivo. Permíteme, voy a solucionar el problema. La máquina. Sí. Y dices, a ver, espérate, yo quiero hablar con alguien. Sí. O sea, yo quiero decirle a alguien, a ver, técnico, ven a mi casa y soluciona el problema, claro, ¿no? O sea, yo quiero hablar y no. O sea, ya hay un software que ya puede leer o sea, puede interpretar. Yo creo que lo que yo digo lo va como que escribiendo y lo va como que es como, siento que va muy pegándole a la inteligencia artificial. Uh-huh. Y está cabrón porque entonces ese era un call center que de, no sé, tener, 50 personas respondiendo llamadas a lo bruto, ya nada más tienen como 5, ¿no? Sí. El 10%. Y entonces ahí me di cuenta y dije, demonios, ya estoy hablando con máquinas reales, o sea, ya estoy hablando con máquinas reales. Sí, totalmente. Y ya se acaba la interacción ser humano, ¿no? Porque esa máquina no se enoja, esa máquina no se, ¿no? En ese aspecto. Entonces, imagínate, si ya en los call centers ya hay menos gente, eso te pide nada más que te sigas preparando para que tú crees y desarrolles esos softwares y le des mantenimiento a los softwares, o de qué otra cosa podrías trabajar. Sí, totalmente, y yo creo que eso también esclarece un poco la situación en la que ya estamos viviendo, ¿no? Vuelvo a recalcar, veíamos un futuro lejano. Yo creo que en nuestros tiempos el ver un robot era de wow, ¿no? Sí. El futuro. Sí, y más cuando estás chiquito, ¿no? Sí, claro, y hoy ya lo estamos viendo, como dices tú, ya una máquina ya es parte de nuestras necesidades. Sí. Entonces... No, espérate, por ejemplo, con mis pacientes es así como de, oye, ¿y tú no tienes Alexa?
Y yo así de no, y varios pacientes que tengo Sí. que es como de, me cuentan como su vida cotidiana, y me dicen, y llego y de repente Alex, pero lo ven como algo normal, y Sí. yo no me acostumbro, ¿sabes? Totalmente. Yo si me comprara una máquina, así que no creo que la compre, no me acostumbraría, no me adaptaría, así como de, pues, no me cuesta nada ir al apagador y apretarle el botoncito, porque Claro. las personas ya desde aquí de, Alexa, apaga la luz, Alexa, y yo así de, Sí, no, por no sé. comodidad, sí, ya, realmente esto es, nos atañe mucho la parte de nuestras necesidades, ¿no? Pero Básicas. hacerlos flojos, ¿tú crees que nos hagan flojos? Sí, definitivamente. Entonces, ¿hasta qué punto es algo que, pues, por ejemplo, Pueda servir. sí, que pueda servir? O sea, porque sí es cómodo, por ejemplo, estaba viendo que hay, aquí tenemos alfombra, y estaba viendo que hay aspiradoras, que le aprietas, no es cierto, ni siquiera le aprietas un botón desde tu teléfono, o sea, desde el teléfono la programas, como que te racionaliza todo el perímetro, y solito te alfombra, ¿no? Entonces dices, y no están caras, cuestan $1,000. Sí, sí. O sea, sí. dices, ¿qué onda con esa situación? ¿Hasta qué punto te facilitan o te hacen más holgazán en ese punto, ¿no? Eso es lo que, esa es una paradoja muy interesante, porque Sí. la tecnología, ¿qué tanto te ayuda? ¿O qué tanto te daña, no? Yo creo Gracias. que realmente, más allá de que sí nos ayude, más allá de que no nos ayude, tiene que ver mucho en la función que le demos. Ujú. Porque al final de cuentas nosotros, como dices tú, sirve para comodidad. Pero realmente es necesario la aspiradora cuando lo puedes hacer tú. Sí. Depende mucho de la parte de la función que nosotros le demos y del buen uso, eso sí, claro, Ajá. ¿no? Hoy en día los chicos, los niños, los jóvenes graban TikToks, ¿no? Sí. Está mucho de moda esa parte de los TikToks, las redes sociales, las aplicaciones. Y depende mucho de qué tan funcional le demos ese tipo de plataformas, de aparatos que realmente sean funcionales en nuestro día a día, en nuestra vida cotidiana. Entonces, Sí. tiene que ver mucho la función que le demos y el buen uso, ¿no? Entonces, más allá de que sí sea buena o mala, necesitamos ver desde nuestra propia perspectiva si me es funcional comprar, como dices tú, un aparato que ya me haga todo cuando yo lo puedo hacer, ¿no? Porque al final de cuentas se puede descomponer y ya no me funciona. Y es ahí cuando ya salimos de nuestra zona de confort y decimos, ay, qué flojera, ¿no? Quiero volver a hacer todo esto Sí, yo. claro. Sí, siento que es un contrapeso cañón que, por ejemplo, pero ya hay niños que ya nacen así, ¿no? O sea, ya toda su casa es inteligente. Todo. Toda su casa es inteligente, ¿no? Todo. Pacientes que llegan y de verdad preguntan, ¿y tú, Alexa? Y yo, no tengo Alexa. Y no la voy a tener por Sí. ahora. Yo creo que ya cuando sea súper necesario que ya todo el mundo lo tenga, yo voy a hacer bueno, ya lo tengo que comprar nada más como para entrar dentro de esta situación. Pero ¿qué crees que yo no me visualizo con ese tema, ¿no? Y está interesante ver cómo poco a poco, sí, la realidad es que sí están las máquinas supliendo todo. Bueno, ya no contratas una persona que te haga el aseo, ¿no? Desde ese punto de vista, ya hay una máquina que te lava trastes, que te trapea, que te barre, porque así como aspira, también puede trapear y puede lavar, y tú, no manches, Sí. neta, sí, ya lo hace, ¿no? Sí, sí. Una persona, bueno, la lavadora ya está, ya nada más, ya la metes y ya te sale seca, ¿no? Sí. Ya ni siquiera tienes que tender. Bueno, Claro. nosotros sí. Sí, claro. Nosotros sí tenemos que Sí, tender. claro. Pero ya poco a poco ya te das cuenta de que ya todo lo hacen inteligente. Ya hay sillas inteligentes, mesas inteligentes, Sí. todo, ¿no? Ya Todo. y esto es muy 2000, como yo creo que muy 2020, ¿no? Sí, Para acá, totalmente. en Sí. ese aspecto. Entonces, todo está siendo cada vez más caro. Todo te va pidiendo una situación académica. Y otra cosa de esta, hablando del tema económico que te iba a comentar, que nosotros creo que nacimos en una situación en la cual nos dicen, si tú tienes una carrera profesional, te va a ir bien y vas a tener una vida exitosa, Ajá. ¿no? Eso es lo que te inculca la sociedad, ¿no? Así como de, no, te vas a la preparatoria, terminas tu prepa, haces un examen de admisión y si no, espero que tus papás tengan para una escuela privada, terminas la universidad y te metes a trabajar, ¿no? A cualquier instituto y listo. Y yo sí quisiera ser muy empático y muy realista con las personas
Y cuando te metes en otro mundo fuera de lo laboral y de los profesionistas, porque mucho de mi vida está relacionado con personas así como tú que son profesionistas, y cuando te metes con otro tipo de gente que no tiene profesiones, que por ejemplo se dedican a la ganadería, dices, qué camionetón, ¿no? Sí. Y dices, oye, ¿cuántas maestrías? No, ni una. Ni la secundaria tengo, mi hermano. Sí. Y mira, sí. ¿No? Y es una mansión en la que viven, ¿no? Y dices, ok, entonces ahí como que se corta esa aspiración que decías, es que yo con un doctorado voy a vivir una vida cómoda, y no es cierto, ¿no? No, realmente es que no, Es que es como algo, ese meme que has visto de tacos Tommy y la Homer, sí. Y luego 2 maestrías y un doctorado y el Zuru, ¿no? Que ese lo tengo muy grabado aquí. Sí, y es que eso es muy real, Ale. Sí. Eso es muy realista. O sea, ¿qué onda? Por lo menos en nuestro país así ha sido, pero ¿sabes? Algo también que estamos dejando de lado relacionado a esto que comentas, es las poblaciones marginadas, que su escape es o estudio, o me dedico a la ganadería, o me meto al narcotráfico. Sí, claro. Es algo que hoy en día está sucediendo en nuestro país. Hablando meramente en municipios, en estados de la República totalmente marginados, donde no tienen acceso a la educación. para, irse a otro estado a estudiar por lo menos media superior, la preparatoria. ¿Y qué es lo que optan? Pues tener este tipo de labores. Sí, claro. ¿No? Bueno, el narcotráfico no es una labor, pero dedicarse a este tipo de situaciones. Sí es una labor, es una chamba. No bien vista por la ciudad y genera mucho caos y mucho, pero ¿crees? Sí, es cobrar un trabajo. Dinero, matar. Es malo, pero es un trabajo. O sea, tú le preguntas a un narcotraficante y para él es, o sea, dentro de la cabeza de esa persona es, así como usted trabaja dando consultas, yo trabajo así. Híjole, ya nos estaremos metiendo a un aspecto de la moral y la ética, Es que ya ahí podemos meter hasta Sócrates, Aristóteles, pero. Y está bien, pero para ellos, desde su realidad, sí. Para ellos lo están haciendo como nosotros un trabajo, ¿no? O sea, sí. para ellos es eso, ¿no? Bueno, totalmente. Es otra realidad diferente, son diferentes realidades en ese aspecto, ¿no? Perdón, te interrumpí. No te preocupes, está bien, digo, al final de cuentas quería abrir ese panorama, ¿no? De visualizar cómo está nuestra educación, al final de cuentas a qué le apostamos más o a qué no le queremos apostar, ¿no? Como decías tú, híjole, mejor le apuesto a un negocio que sí me puede dejar a que yo invierta a una licenciatura, a un curso, a una asesoría, a una terapia, ¿no? Por ejemplo, tú que estás en ámbito, ¿no? Entonces, aquí en nuestro país apostamos por lo mal, lamentablemente, no hablo por todos, claramente el que quiera prepararse y sobresalir, claro que va a apostar por su educación definitivamente, pero en nuestro país así está la situación, prefiero apostarle algo, nos vamos a lo seguro para que podamos entender mejor, me voy a lo seguro, un negocio que pegue y me deje inversión, claro. Estudiar 3 años, invertir en colegiaturas, en lo que tú quieras, libros, y que al final tarde ese proceso, pero así es la realidad, lamentablemente. Yo platicaba con un chico de fuera de la ciudad, ya totalmente en una zona que es rural, ¿no? Cuando no es urbana, rural. En una zona rural, y el chico tenía 11 años y me dijo, te invito una cerveza, y dije, estás muy pequeño, y le digo, no tienes dinero. Y se empezó a reír y sacó su cartera atascada de dinero. Tenía como 5,000 pesos, ¿no? Entonces, es que acabo de terminar de cortar, ¿no? Entonces, cortar para ellos, bueno, se dedican a la flor, y yo platicando con él, yo le decía, oye, ¿qué onda? ¿Tú vas a seguir estudiando? Me dice, ¿para qué sigo estudiando? O sea, dime el motivo por el cual quieres que siga estudiando. Claro. Le digo, pues, para que tengas una mejor preparación, ¿sabes? Yo bien optimista, me dice, es que yo no necesito, yo tengo fuerza, tengo materiales, ya compré todo para hacer mi y pues ya prácticamente mi papá ya me está dejando esta situación. Y le digo, 11 años y está ganando
impresionantemente. Sí. Y qué bueno por esa parte, porque no se fue para el narcotráfico, Sí, ¿no? sí. En ese aspecto, ¿no? Que era como las dos variables que te puedes, y tenía dinero. O sea, y esos comerciantes, ganadería, floricultor, hasta los mismos personas que son comerciantes de fruta, verdura, Sí, que tienen su recaudería, oye, ahí es donde tienen lana, ¿no? Sí. O sea, esas personas sí tienen lana en ese aspecto. Sí. ¿Y qué es su trabajo? Pues es la venta, ¿no? Ujú. El comercio, en ese aspecto. Entonces yo me di cuenta hablando con este muchacho, bueno, con este chico, y dije, sí tienes razón. Me dice, ¿para qué? ¿Para qué? Aquí yo sí me meto de estudiar cualquier cosa, me decía, yo aquí donde, y veo la zona, y sí es verdad, no había ni un hospital, ¿no? Sí, en ese aspecto totalmente. o sea, como para qué sigo estudiando si yo ya vi que tengo que hacer esto y lo vengo viendo desde niño, y el resultado es que voy a tener una seguridad económica, ¿no? Sí, que totalmente. es a lo que voy, ¿no? Entonces ya cuando vas, dices, wow, qué impresionante cómo se manejan otras zonas y por qué no hay educación en otras zonas. ¿Por qué no hay licenciados en otras zonas? Pues porque no. Sí, totalmente. Nunca los vas a encontrar. No, porque jamás. no, o sea, la lana dentro de, o sea, siento que hasta el mismo contexto social, o sea, te orilla a que tú vayas a esa línea, ¿no? Decían ellos, ¿cómo decían? No, ya no me acuerdo, no quiero alterar porque no me acuerdo, pero sí, la realidad es esta, Ale. O sea, fuera de aquí, y hay personas que así, ¿no? Y no necesitan estar en una zona rural. Sí, por ejemplo, papás o hijos de personas que son comerciantes que venden tenis, que dicen, ahí está la lana, está ¿no? el dinero, claro. Sí, nada más voy a la Ciudad de México, compro, me vengo para acá, los pongo y ya empiezo a ganar dinero, ¿no? En ese aspecto. Entonces, te dicen los chavos, ¿para qué estudio, no? ¿Cómo vas en contra de eso, Ale? Pues mira, yo, aunque estuviera a lo mejor un tanto en contra de ello, ya es parte de nuestra cultura en nuestro país, ¿no? El abuelo se dedicó al comercio y el papá y después el nieto, es algo que ya forma parte de nuestra cultura en nuestro país. Apostarle por lo seguro. Sí. Es así, ¿no? Apostarle por el negocio del abuelo, que al final de cuentas le dejó para crear a toda una familia y que va a seguir dejando para toda una generación. Entonces, más allá de que esté en contra, ya forma parte de nuestra cultura, ¿no? Y lo vemos, yo creo que con el vecino que vende frutas, y su abuelo se dedicó a eso y etcétera, etcétera. Yo creo que pues ha sido ya parte ya fundamental de nuestra cultura en nuestro país. Y van haciendo ya con ese chip, ¿no? Sí, de que sí. Ya mi abuelo, mi papá se dedica al comercio, a eso me voy a dedicar. Sí. Entonces ya por más que nosotros querramos apostar por la educación, ya forma parte de nuestra cultura. Fíjate que ahorita hablando de eso, que estás mencionando eso, me acordé de un zapatero que conocí, que su abuelo tenía una zapatería de refacción de zapatos, su abuelo, su papá tenía, y él se quedó, ¿no? Le dice, oye, ¿y a ti no te hubiera gustado estudiar? Papá, tengo una maestría y no la utilizo. Sí. Porque la verdad no gano lo que gano en este negocio. Sí. Y ahí viene la otra parte, ¿no? Que digo, yo lo veía y decía, la secundaria. Y no, la maestría. No, y me lo enseñó. Sí. Y me enseñó su foto. Y tú dices, oye, pero ¿qué estás haciendo aquí? ¿No? Dice, pues es que aquí es donde hay lana. Sí, claro. O sea, aquí estoy feliz, tengo dinero, soy feliz y no estoy escuchando que me estén ordenando, que me están mandando, que tienes que entrar de 9 a 6, que era lo que me decían, no tengo que entrar de 9 a 6 a un trabajo para nada. Yo aquí, lo que pagan ellos en una quincena, yo lo gano en una semana, ¿no? Sí, no, influye muchas cosas, ¿sabes? Y tenía estudios, o sea, este chavo tenía 2 maestrías. Sí. ¿Cómo es posible que tienes 2 maestrías? Sí. Y no las ejerces, nada más por puro gusto, me decía, ¿no? Sí, ¿no? O por comodidad. Gusto, por comodidad, ¿no? Sí. Y sí las hay, ¿no? En ese aspecto, y dices, no manches. Sí, pues sí. O sea, sí, está bien lo que están haciendo. ¿Cómo ves? ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Ya? Híjole. ¿Qué ibas a decir? Dilo para terminar, dilo. Estamos tan a gusto, amigo mío, que realmente. Nada más bien. Realmente estamos tan a gusto y estos temas dan para más, definitivamente da para más, porque al final de cuentas, para ir cerrando, en nuestro país apostamos por lo seguro y no apostamos por la educación, así es la realidad, porque al final de cuentas, como dices tú, ¿para qué tener un horario fijo donde yo tenga que dar de más
y a lo mejor no me genera algo, y mejor dedicarme a lo seguro, a alguna empresa, algún negocio, algún comercio. Pues claro, es la realidad hoy en día y influyen muchas cosas. Realmente este tema da para mucho porque podemos ir tras de esto y ver qué es lo que pasa, porque influye mucho en nuestra economía, influye mucho en nuestra cultura, ideologías, influye muchas cosas, da para más, pero bueno, con eso voy concluyendo con esta parte, ¿no? De hoy en día apostamos más a lo seguro que a una preparación como es la educación. Sí, son poquitos, ¿no? Los que apostamos a la educación. Sí. Que al final, digo, cada quien es dueño de hacer lo que quiera con su tiempo, con su vida y su conocimiento. Nosotros le apostamos más a las ciencias sociales, le apostamos más a la parte académica, sí, ¿no? Que a la parte de los negocios o de la ganadería o de otro tema, ¿no? Y ya depende también del contexto de cada persona, ¿no? De dónde naces, cómo te desenvuelves, quién te educa, todo tiene que ver con la génesis, ¿no? Del comportamiento, como en algún momento lo habíamos mencionado. Bien, Ale, pues para ir cerrando, ya para cerrar, primero antes que nada, darte la bienvenida. Muchísimas gracias. Darte la bienvenida con este podcast. Aplausos, como lo hacemos ya de manera virtual, aplausos de esta manera. ¿En serio? Sí, ya aplaudimos así. Entonces, ahí está. Muchísimas gracias. Bienvenido. Estamos aquí en el podcast. Yo no soy solamente el podcast, está mi hermana que es Maribel. Sí, también está siempre atrás. Sí, y claro. esos cuadros maravillosos y esas imágenes perfectas salen gracias a ella, ¿sabes? Sí, totalmente. Porque cuando yo intenté grabar hice una porquería. Y todos salimos mal. Entonces, la parte logística, el cerebro de todo esto está en Mari, no hay que quitarle el mérito. Entonces, sería así, ¿no? Sería Alejandro Santana, Maribel y Víctor Maruri con su podcast Invicto. Así quedaría. Bienvenido, bonito, amigo. Qué bello. Bienvenido. Verdad, muchísimas gracias ¿De por unirme a tu equipo de trabajo y bueno, la gente bonita que nos escucha, nos ve, ya se van a ir acostumbrando a mi voz. Realmente ya estaremos con ustedes aquí haciendo algunos podcasts junto con mi amigo y entrañable Víctor. Y pues bueno, muchísimas gracias. Bienvenido, amigo, bienvenido. Gente, querida gente, él es Alejandro Santana, es licenciado en pedagogía. Va a hacer cosas muy interesantes con los invitados que pueda llegar a tener, con sus contactos, con investigaciones que por ahí podamos llegar a sacar. No se pierdan, también vamos a sacar asesorías, cursos, vamos a estar subiendo poco a poco la información, pero también vamos a brindar este tipo de consultas, ¿no? En ese aspecto, este tipo de giro que vamos a estar trabajando. Y aquí lo tienen a un integrante del podcast Invicto. Cuídense mucho, gente bonita, que pasen bonita tarde. Gracias, Ale. Gracias, amigo. Nice.